¿Ya, chiquillos? La N1 corresponde, chiquillos, al diagnóstico que ustedes enviaron el día 9 de abril, en abril. Un diagnóstico que se hacía, ¿cierto? Que eran preguntas de selección múltiple. ¿Ya? La N2 corresponde al promedio de las tareas y las guías que me han enviado cada estudiante. ¿Ya? Por lo tanto, si usted me ha enviado tareas o guías, aunque sea una, ya tenía un 7. ¿Ya? Y los que han enviado más, ¿cierto? Se promedió esa nota. Y la 3 y 4, N3 y N4, chiquillos, corresponde a las evaluaciones online que hemos tenido. ¿Ya? La N3 es la que tuvimos en mayo y la N4 es la que tuvimos ahora último, ¿ya? En el 10 de julio. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Ya, miren. Hay algunos estudiantes que solo tienen 2 notas, que son N3 y N4. O sea, no han enviado ni el diagnóstico ni ninguna tarea. ¿Ya? Por eso es que hay un vacío en esas dos casillas, en las dos anteriores. Por lo tanto, como les dije yo al primero B y C, también se los voy a decir a ustedes. Tienen un plazo hasta mañana, ¿ya? Hasta mañana para enviar a mi correo, chiquillos, no el de primero medio, al correo personal de la profe, Paulina Leal Lizama, ¿ya? El diagnóstico, si es que no lo han enviado, y las tareas que no han enviado. ¿Ya? O la última guía de ejercicio, ¿cierto? Que se hizo acerca de la configuración electrónica. ¿Ya? Si no quieren que, ¿cierto? Esa nota quede así sin que quede, ¿cierto? Con la nota mínima en el fondo. Voy a escribir mi correo aquí por el chat. Paulina Leal Lizama @, gmail.com. ¿Ya? El diagnóstico, chiquillos, se subió a la plataforma el día 9 de abril, Paloma. ¿Ya? Y el N2 son tareas, por medio de las tareas y de las guías que han enviado. Ok, chiquillos, recibí varios correos de estudiantes, ¿cierto? Que me pedían que revisar algunas preguntas de la última evaluación. Como nosotros nos fuimos a un receso, que lo último que nosotros hicimos fue dar la evaluación online. Por lo tanto, no hemos revisado las preguntas, ¿cierto? ¿Cuáles eran las alternativas correctas? ¿Cuáles eran las que habían más dudas? Y por eso las omitieron. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer la primera parte de esta clase, vamos a revisar esas preguntas, y la segunda parte, ¿cierto? Vamos a dejar una introducción al nuevo tema que vamos a tratar. Entonces, aquí, ¿qué hice? Salir. No, cancelar. ¿Y aquí están viendo ahí, chiquillos? Me equivoqué. Se ve a un negrito, profe. Ya. Esto es número 2, ¿cierto? Que corresponde a la evaluación número 2. Sí, Paloma, ¿puedo subir de nuevo el diagnóstico para que lo descarguen de recursos? Intercambiar, ¿cierto? La idea es intercambiar información entre el profesor, ¿cierto? Y el estudiante, ¿ya? Entonces, yo aquí puse varias preguntas respecto, ¿cierto? A las que tenían incorrecta y a las que omitieron, ¿ya? Y una que realmente, ¿cierto? Omitieron bastante fueron las 3 últimas, ¿ya? Que eran de desarrollo. ¿Se acuerdan de esto? Un poquito, han pasado hartos días, pero estas 3 son las que mayor porcentaje de omisión tuvo, en todos los primeros, ¿ya? Entonces las voy a explicar ahora, para decirles, ¿cierto?, cómo era que tenían que responderla, ¿ya? Una de ellas era, observe la siguiente tabla, ¿cierto? Dice que muestra los valores de electronegatividad para algunos elementos. Y esta aparece
una tabla, ¿cierto? Y cada elemento de la tabla periódica, de los representativos, aparecen aquí con su valor propio de electronegatividad. Recuerden que el valor de electronegatividad es único para cada elemento y corresponde a la energía, ¿cierto? A la energía que tiene el elemento para atraer electrones, ¿ya? Y así poder formar un enlace químico, que esa era la unidad que estábamos trabajando. Entonces, la tenían que observar, ¿cierto? Y ver que cada numerito, ¿cierto? Estaba con su elemento. Y después dice, basándote en la tabla y lo aprendido en la unidad, explica qué tipo de enlace se produce en la molécula de estroncio y cloro. Explica tu razonamiento. ¿Se acuerdan ahora, chicos? Entonces, tenían que buscar el estroncio. ¿Dónde está el estroncio? El estroncio está aquí, ¿ya? Tiene una electronegatividad de 1.0. ¿Y el cloro dónde está? El cloro está acá, 3.0. ¿Verdad, chiquillos? Eso es lo primero que tienen que identificar, los átomos que están en la molécula, ¿ya? Y entonces, luego de identificar dónde está y saber el valor, yo inmediatamente podría haber dicho, estos se enlazan, ¿ya? Se enlazan, y cuando yo hago la diferencia de electronegatividades entre 1 y 3, ¿cierto? 3 menos 1, ¿cuánto da? 2, ¿cierto? Y entonces usted me ha dicho, profe, la diferencia de electronegatividades es mayor a 2. Por lo tanto, ¿cierto? Esta cuestión o el tipo de enlace es iónico o covalente, chiquillos. Iónico. Y eso era lo que tenían que escribir, o eso era lo que tenían que analizar. ¿Qué tipo de enlace? Enlace de tipo iónico. ¿Por qué? Porque yo al hacer la diferencia de electronegatividad, o sea, restar los valores, me da mayor que 2. O me da 2 en el fondo, ¿ya? Recuerden que en la última clase de repaso yo les dije, chiquillos, cuando ustedes tienen enlaces iónicos, la diferencia de electronegatividad debe ser mayor a 1.7. Si está por debajo de 1.7 o menor a 1 o igual a 0, entonces hablamos de enlaces covalentes, ¿ya? Y ahí vamos a tener dos tipos de enlaces, la polar y el polar. ¿Se entiende, chicos? Y esa es una de las maneras de poder saber qué tipo de enlace tiene un compuesto dado. Con esto que yo lo acabo de explicar y que ustedes deberían saber, ustedes pueden saber qué tipo de enlace tiene cualquier compuesto químico. Ustedes lo único que hacen es ir a la tabla, buscar los átomos, ver el valor de electronegatividad y restarlos, ¿ya? Si sale mayor que 1.7, entonces es iónico, indiscutiblemente. De ahí yo le puedo hacer una serie de pruebas, ¿cierto?, que pudieran caracterizarlo así y llegar, ¿cierto?, finalmente a decir que es un compuesto de tipo iónico. Eso es lo que tenían que hacer, chiquillos. ¿Dudas con eso? ¿Dudas con eso, chiquillos? Ya. Veamos la otra. Por favor, chiquillos, opinen, ya saquen el micrófono y díganme, profe, no entendí, no entiendo, no estoy entendiendo, para poder detenerme, ¿cierto? Y no seguir avanzando, ¿ya? Entonces, la otra pregunta que también no contestaron fue esta. ¿La recuerdan? Dice, la imagen representa la disolución de la sal, ¿ya? Del NaCl en agua. Eso quiere decir que esto es cuando yo coloco la sal en el agua. Esto es lo que yo debería ver microscópicamente o cómo yo podía expresar el modelo del compuesto en el agua, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Menciona la propiedad del agua. ¿Qué propiedad del agua se manifiesta con esta animación? Y explica el proceso a partir de las interacciones moleculares que se producen. ¿Por qué animación? Porque en la prueba esto se estaba moviendo,
Ya, por eso dice animación, pero ahora, bueno, no estamos en la prueba, así que esta es una fotografía de esta pregunta. Entonces, ¿cuál era la palabra clave aquí? Que ustedes me tenían que decir que este proceso, ¿cierto?, se llama solvatación. Ya, algunos lo escribieron, otros lo definieron y otros simplemente, ¿cierto?, no escribieron nada. O sea, dijeron, la omitieron. ¿Ya? Solvatación. La solvatación nosotros la vimos, la expliqué en clase y además di una tarea de esto. No sé si alguien recuerda. Yo les dije, chiquillos, hagan el desafío de una página X, no recuerdo ahora, del libro de primero medio, y allí les pedían, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, le agregas tantas moléculas hidratadas o hidratas la molécula? Algo así era la pregunta. Y ustedes tenían que investigar qué significaba el proceso de hidratación y el proceso de solvatación. ¿Ya? Que era lo que le preguntaban acá. Que en el fondo el proceso de solvatación es el nombre que se le da cuando yo le agrego, por ejemplo, sal, que bueno, está diciendo de la sal, ¿cierto? La sal de mesa la agrego en agua. ¿Ya? Esta primera imagen que aparece aquí es un grano de sal. ¿Ya? Un grano de sal. O sea, yo cuando lo toco, identifico la sal y veo como que siento, ¿cierto? Que son pequeños cuadraditos, ¿ya? Esto es microscópicamente como se escribe el modelo de la sal, ¿ya? Átomos con carga negativa y átomos con carga positiva. ¿Cuáles son los átomos negativos? Son los cloruros, ¿ya? ¿Cuáles son los átomos positivos? Los sodios, chiquillos, ¿ya? Y en cualquier sal que ustedes estudian, siempre tienen este arreglo, ¿ya? Que se llaman celdas. Ocupan celdas como cubitos, ¿ya? Cubos, cualquier sal. En donde se uno el positivo, el negativo, ¿ya? Y cuando entran en contacto con el agua, ¿ya? Entonces, que estas son las moléculas de agua. Aquí está el oxígeno y aquí están los hidrógenos, ¿ya? Cuando entran en contacto con el agua, ¿cierto? Se produce la solvatación. Y eso era, ¿cierto? La respuesta que tenían que dar. Y además decir, ¿cierto? Que esto se produce, o la propiedad que hay del agua es que el agua es polar. Siempre les he dicho eso. El agua es polar, por lo tanto va a disolver cualquier molécula polar. Y en este caso, la sal, o todas las sales son polares. ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedad? Que el agua es polar. Y gracias a que es polar el agua, es que se pueden disolver sustancias polares como la sal. Si la sal no fuera polar, chiquillos, la sal no se disolvería en el agua. Y esos son estudios que vamos a tener en segundo medio. ¿Ya? Ahí vamos a ver qué tipo de soluciones y cómo son las soluciones. Ahora le estamos explicando, ¿cierto?, cuáles son los modelos que explican eso. ¿Se entiende un poquito, chicos? ¿De qué se trataba esto? Ya, ¿dudas? Ya, sigamos con la última pregunta. La última pregunta, a ver, ¿alguien escribió ahí? Ya. La última pregunta, ¿cierto?, que no contestaron también es esta que aparece aquí. Dice, ¿qué significa que la molécula de agua es un dipolo y qué propiedades confiere esta característica a la molécula? ¿Ya? Y esta iba de la mano de la anterior. O sea, si ustedes habían analizado la anterior, ustedes copiaban lo mismo acá, casi. ¿Ya? ¿Qué significa que el agua sea un dipolo? Ya, el nombre lo está diciendo, que forma dos polos. Di es dos, polo es un polo. ¿Ya? Dos polos, ¿cuáles? Un polo con un delta positivo y un polo, ¿cierto?, con un delta negativo. ¿Ya? Eso es que la molécula del agua forma un dipolo, que forma dos polos, un polo positivo y un polo negativo, y me cansé de explicarles yo en clase eso. ¿Ya?
¿Cuál es la parte negativa o cuál es la parte positiva? La parte positiva siempre son los hidrógenos. ¿Ya? Aquí está el polo positivo, donde están la mayor carga positiva o donde hay menos electrones. En una zona donde hay menos electrones significa que es positivo o que tiende a ser parcialmente positivo. En cambio, aquí en el oxígeno, vean, ¿cuántos electrones tiene? Tiene hartos, por lo tanto voy a tener una carga parcial negativa. Por lo tanto, el agua genera un dipolo. ¿Ya? ¿Y qué propiedades confiere la molécula? Que la molécula sea polar. ¿Ya? ¿Qué propiedades confiere? Que la molécula sea polar. Por lo tanto, va a poder, ¿cierto? Eventualmente, ¿cierto? Conducir electricidad y además va a poder disolver sustancias que son polares. ¿Ya? Y esas eran las respuestas que tenían que escribir allí. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Un comentario? ¿Algo que quieran compartir aquí? Chicos. Y esas eran como las preguntas más importantes de la prueba incluso porque tenían que desarrollarlas ustedes, ya pensar, analizar. ¿Bien? Ya. Entonces, chicos, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Están viendo, cierto? La presentación. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta que recuerden antes de pasar al otro tema? Que diga, oh, profe, ¿sabes qué? Sigo pendiente de esta y no la he podido resolver. ¿Ya? ¿No? Miren, por ejemplo, puse estas, las de configuración. Yo creo que las de configuración generalmente le hicieron todas. ¿Ya? Por allí se equivocaron en algunas cosas, pero no porque no supieran, sino que quizás por apurones, ¿cierto? Les pasó. ¿Ya? El resto de las pruebas estaban bastante bien. ¿Ya? No hubieron tantos rojos. ¿Ya? Solamente los que no contestaron nada. Y yo me doy cuenta, yo reviso. No contestan nada. O sea, primero veo la nota, después no contestan nada. ¿Y cuánto tiempo se demoraron? Había algunas pruebas con 10 minutos, chiquillos. Eran bastantes preguntas. A ver cuántas eran. ¿Unas 30? Y no se podían demorar 10 minutos en responder las 30. O sea, miraron, marcaron y ya. ¿Ya? Bien, chiquillos. Eso en cuanto a la evaluación anterior, que era de enlace químico y configuración electrónica. Última vez que pregunto, ¿dudas respecto a esto? Ok, chiquillos, miren. En honor al tiempo, ¿cierto? Vamos a dejar, ¿cómo se dice? Dejar introducido el tema que vamos a comenzar a ver ahora. ¿Ya? Una vez que ya terminamos todo lo que era lo anterior, vamos a introducir el nuevo tema. ¿Ya? Aquí voy a compartir una presentación. Aquí está. Mira. Esta que está acá. ¿Ya? Chiquillos, por favor, díganme si no entienden, si voy muy rápido, o hablo, ¿cierto? Muy rápido también, ¿ya? Tienen que decirme. Ya. El tema, ¿ya? Que es uno de las priorizaciones, ¿cierto? Del currículum que ustedes tienen en primero medio, tiene que ver con la estequiometría, ¿ya? Vamos a ir bien lento aquí porque esto es nuevo, ¿ya? Entonces, cualquier duda, consulta, concepto que no se entienda, ¿cierto? Saquen el micrófono y hablen, ¿ya? Lo primero que vamos a revisar va a ser esto que está aquí, la estequiometría, ¿ya? Luego, una vez que ya lo entendamos esto,
lo revisemos, ¿cierto? Vamos a ver lo que tiene que ver con leyes ponderales. Entonces, el objetivo de hoy día no es este, ¿ya? Aplicar el MOL, eso lo vamos a ver para la próxima clase. El objetivo de hoy día, si quieren anotarlo en su cuaderno, si es que lo están anotando, ¿cierto? Es introducir el tema de estequiometría, ¿ya? Introducir el tema, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata la estequiometría? Vamos a ver primero de qué se trata, ¿cierto? El concepto, ¿ya? O sea, si yo voy a un diccionario y lo veo qué significa estequiometría, es una rama de la química, ¿ya? Es decir, es lo mismo que, por ejemplo, en química se desglosan varias ramas, ¿ya? Por ejemplo, la química nuclear, la química inorgánica, la química orgánica, ¿ya? Existe una rama de la química que se llama estequiometría, o sea, es muy importante, ¿ya? ¿De qué se encarga la estequiometría? Se encarga del estudio cuantitativo, ¿ya? Cuantitativo, o sea, de valores numéricos, de los reactivos y los productos que participan en cualquier reacción química, ¿ya? O sea, yo en las clases que hemos tenido anteriormente online, ¿cierto? Yo expliqué lo que era, ¿cierto?, una reacción química, di un ejemplo de reacciones químicas y le dije que toda reacción química se representaba con una ecuación química, ¿ya? Profe, Entonces, dígame, ¿aló? podría retroceder un poquito. ¿Atrás? ¿Aquí? Sí, Ya. Entonces, chiquillos, yo les conté más o menos cómo era representar una ecuación química y qué significaba cada sector, por ejemplo, qué es lo que tengo a la derecha y qué tengo a la izquierda. Lo que tengo a la izquierda de cualquier reacción, ¿cierto? Se llama reactante, lo que tengo a la derecha se llama producto, ¿cierto? Y además, por ahí les pregunté, ¿cierto?, cómo contar los átomos, cuántos átomos tengo en la izquierda, cuántos átomos tengo en la derecha, ¿ya? Ahora bien, la estequiometría, ¿ya?, estudia eso, ¿ya?, de forma más avanzada, o sea, ¿qué es lo que realmente tengo? 4 átomos, pero ¿qué significan esos 4 átomos? ¿O qué significa que estén reaccionando 2 sustancias o 3 sustancias? ¿Ya? Es mucho más, como se dice, al callo, ¿ya? La estequiometría. Y como dice bien aquí, cuantitativo, o sea, yo voy a hablar de valores, ¿ya? Recuerden que nosotros vimos lo que era la ley de Lavoisier, que dijimos que la cantidad de gramos iniciales que están reaccionando es exactamente la misma que se produce, ¿ya? La cantidad de gramos o de masa que tengo inicial debe ser, por ley, la misma que tengo al final de mi reacción, independiente, ¿cierto?, de los cambios químicos que sucedan. Por ejemplo, vapor, ¿cierto?, que salgan gases, ¿cierto?, como la imagen dice ahí, ¿cierto?, salga como llamarás por fuera, ¿cierto? Independiente de eso, debe ser la misma masa. Eso lo dice la ley de Lavoisier y eso lo aprendieron, ¿ya? Entonces, yo ahora lo que les voy a enseñar y lo que ustedes van a aprender a calcular es cuántos gramos, cuánta masa, cuántos moles, ¿ya? ¿Cuánta cuestión está reaccionando para producir un determinado producto? ¿Ya, chiquillos? Van a tener valores numéricos y lo van a calcular ustedes, ¿ya? Entonces, primero vamos a analizar esta ecuación, ¿ya? Para poder entender lo que estoy, ¿cierto?, explicando. ¿Aló? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ya. Miren aquí. Aquí tengo la reacción. ¿Qué es ese ruido, chiquillos? Miren, aquí tengo la reacción de producción de amoníaco. ¿Ya? La reacción de producción de amoníaco.
Miren bien. ¿Cómo leo esto? ¿Cómo leo esto? Digo, profe, aquí yo estoy viendo que un nitrógeno más un hidrógeno, ¿cierto? Me van a formar este producto, ¿ya? Y además que estos son los reactantes, ¿cierto? Y que estos que están acá al lado son los, bueno, productos. ¿Verdad, chiquillos? Este es el nitrógeno, este es el hidrógeno y este es NH3, ¿ya? No se preocupen si no saben los nombres aún. Nos queda, ¿cierto?, por ver en la nomenclatura inorgánica y ahí van a aprender a nombrar. Entonces, ¿este es el amoníaco? ¿O este es el producto que se está formando? ¿Ya? Eso es lo que manejan hasta ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que les causa duda o qué es lo que, por ejemplo, la profe no ha hablado de esta ecuación que está escrita acá? Que es una reacción química de producción del amoníaco. ¿Qué es lo que les causa alguna duda o que para qué está eso ahí o qué? Yo, profe, Ya, dígame. ¿cómo se llama, por ejemplo, cómo es el nombre de esos dos conjuntos? ¿Esto? Sí. No, el otro, el producto. Ya. Ese. Bueno, es el producto, como usted bien dice, y es una sustancia en general y es un compuesto, ¿ya? Es un compuesto que se llama amoníaco, ¿ya? ¿Por qué compuesto? Porque está constituido por dos elementos distintos. Tiene nitrógeno y tiene hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, es un compuesto o una sustancia, si usted quiere llamarlo así, ¿ya? En cambio, aquí en el... Dígame. No, a lo que me refiero es si tiene un nombre. Por ejemplo, está el dióxido de carbono. Ah, amoníaco. Amoníaco se llama él. NH3, amoníaco. Ah, ¿Ya? ya. Ese es el nombre de él. Amoníaco. ¿Ya? Como no hemos visto una nomenclatura, yo le puedo decir sustancia, está correcto, le puedo decir compuesto, está correcto, y si usted quiere ir más allá, dice amoníaco, y está perfecto, ¿ya? Bien, entonces, como yo estoy hablando, quiero hablar de estequiometría, a mí más que saber, ¿cierto?, qué átomos tengo, cuál es el nombre de cada uno, yo necesito saber el aspecto cuantitativo de mi reacción. ¿Cuál es el aspecto cuantitativo? Pues lo importante de esto es el número. ¿Cuánta cuestión está reaccionando para producir el amoníaco? Entonces, aquí ustedes tienen que tener en cuenta el numerito que está aquí. Este, el 3 y el 2. Estos son números que me dan o me entregan información cuantitativa de mi reacción, ¿ya? Y como yo ya he hablado de esto un poco, he dado luces, cuando no hay nada hay un 1, ¿ya? Estos chiquillos, estos números grandes, enteros, que están a la izquierda de la sustancia o de la molécula o del átomo, ¿ya? Se llaman, y por ahí anótelo, se llama factor estequiométrico, ¿ya? Se llama factor aquí usted lo anota, de estequiometría, estequiométrico de estequiometría, ¿ya? Factor, ¿por qué? Porque es un número que yo coloco, ¿para qué? Para saber la cantidad de sustancia que yo hago reaccionar para producir mi producto. Es decir, ¿cómo lo leo? Digo, ¿ya? Una molécula, ¿cierto?, de nitrógeno más 3 de hidrógeno, ¿me producen qué? 2 de amoníaco o 2 de NH3, ¿ya? Y esto es ley, ¿ya? O sea, si yo quiero ir al laboratorio y quiero formar amoníaco,
yo tengo que, ¿cierto?, colocar 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno para poder formar 2 moléculas de amoníaco, ¿ya? Es decir, si ustedes recuerdan por ahí, ¿cierto?, han estado harto en boga lo que es el amoníaco ahora, ¿cierto? Dice que preparan sustancias desinfectantes, mejor que el cloro incluso, ya le llaman sustancias amoniaquiales o el amonio cuaternario, ¿cierto? Para desinfectar, ¿ya? Entonces, la producción de amoníaco aumentó en la industria, por lo tanto, esta es la ecuación que tienen, ¿cierto?, las industrias para poder formar amoníaco. Pero con 2 moléculas de amoníaco no hago mucho. Entonces, ellos van variando estos factores estequiométricos para poder formar mayor cantidad de amoníaco, mayor cantidad de producto, ¿ya? Por lo tanto, estos factores o estos números que yo coloco, yo los puedo ir variando, pero siempre en la misma proporción. Miren aquí. Si no me están siguiendo, no se me entendió, chiquillos, pregunten. La proporción para producir siempre amoníaco es de 1 de nitrógeno, es a 3, ¿cierto? Para producir 2. ¿Ya? Esta es la proporción inicial. Pero yo esto lo puedo variar. Y esto es pregunta de prueba. Por ejemplo, le pregunta a la profe, ¿cuántas sustancias y cuáles sustancias necesito para poder formar, por ejemplo, 6 moléculas de amoníaco? A ver si me entendieron. ¿Cuántas sustancias o cuántos átomos de nitrógeno e hidrógeno necesito para formar 6 sustancias de amoníaco, 6 moléculas de amoníaco? ¿A alguien se le ocurre? ¿Aló? ¿Cuántas necesito? ¿Por ahí alguien contesta? ¿4? ¿4 de qué? Si quiero 6 acá, ¿ya? Entonces, mis valores acá van a cambiar. Ya no van a ser 1 es a 3 es a 2. Ahora quiero esa 6. Por lo tanto, si, por ejemplo, si esto necesito 2 veces más, por lo tanto aquí voy a tener un 2 de sodio, y acá voy a tener, ¿cuántos, chiquillos? No, aquí voy a tener 3, y acá voy a tener ¿cuántos? 9. ¿Ya? Para poder formar 3. O sea, perdón, formar 6. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero, a ver si aquí se entiende mejor. Si yo quiero formar el doble de amoníaco, quiero formar 4 moléculas de amoníaco, ¿ya? 4 de amoníaco. ¿Cuánto de hidrógeno y de nitrógeno tengo que tener para formar el doble? Para formar el doble, ¿y cuánto tengo que tener de nitrógeno? ¿Cuál es el doble de 1? ¿Cuál es el doble de 3? ¿Ya? O sea, esa es la pregunta que se tiene que hacer. Si para formar 2, ¿ya? Tengo 1 es a 3, para formar el doble, ¿cuánto necesito? ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Entonces, 4 nitrógenos acá, necesito. Entonces, ¿cuánto tengo que tener acá? Si antes tenía 3, ¿cuánto tengo que tener acá, chiquillos, para formar el doble? ¿Alguien contestó? 6, ¿cierto? ¿Y de nitrógeno? ¿Y de nitrógeno cuánto?
2. ¿Ya? Esa es como la razón proporcional que yo puedo sacar respecto a la ecuación inicial. Pero, si yo quiero hacerlo de otra manera, yo también puedo utilizar la antigua regla, o la regla que también ustedes conocen, que es equilibrar. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la reacción inicial, ¿ya? Con la que estamos trabajando. ¿Ya? Pero yo se las puedo dar así. Siempre yo les doy las reacciones, chiquillos. O les puedo escribir simplemente N2 más H2 dando amoníaco. ¿Ya? Solamente ahí. ¿Ya? Entonces, pregunta. ¿Cómo llego de esta reacción 1? ¿Cómo llego a la reacción 2? ¿Cómo llego de esta reacción a esta? ¿Qué es lo que tengo que hacerle a la reacción? ¿Se acuerdan? ¿Ahí alguien escribió? Tengo que equilibrar, ¿ya? Para poder llegar a esto, a estas dos, tengo que equilibrar. Entonces, como equilibrio, colocando un factor estequiométrico, que es lo que acababa de decir, ¿ya? Colocando un factor estequiométrico. Y para eso tengo que contar átomos, ¿ya? ¿Cuántos nitrógenos tengo acá? 2. ¿Cuántos nitrógenos tengo en el producto? 1. Por lo tanto, tengo que colocar un factor estequiométrico que es un 2, que es ese que está ahí. ¿Para qué? Para que me multiplique el nitrógeno me queden 2, como acá en el reactante. Entonces me quedan 2 aquí y 2 en el producto. ¿Ya? Pero al colocar ese 2 allí, ese factor estequiométrico también me modifica el hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno, acá como tiene un subíndice 3, significa que hay 3 hidrógenos. ¿Ya? Por lo tanto, ese 2 es por 3. 2 por 3 hidrógenos me da 6 hidrógenos. ¿Ya? Eso tengo en el producto. Pero ¿cuánto tengo acá al otro lado? Tengo 2. Por eso en mi ecuación yo agregué un 3 aquí. Para que cuando multiplique 3 por 2 hidrógenos me dé 6, igual que en el producto. ¿Ya? Entonces, yo le puedo entregar la reacción equilibrada o sin equilibrar. ¿Ya? ¿Para qué equilibra una reacción? Para poder determinar los factores estequiométricos de su reacción. ¿Para qué? Para saber cuánto tengo que hacer reaccionar para producir lo que quiero. ¿Ya? Cuando agrego un nitrógeno más 3 hidrógenos, ¿cierto? Se producen 2 amoníacos. ¿Ya? Si quiero producir el doble de amoníaco, entonces coloco 2 nitrógenos, 6 hidrógenos y me van a producir 4 hidrógenos. ¿Ya? Y lo puedo hacer al contrario. Si yo quiero tener solo una molécula de nitrógeno, perdón, de amoníaco, solo una, ¿qué hago? Coloco un medio de N2 y coloco acá 1,5, ¿cierto? De hidrógeno, que es la mitad de 3, ¿cierto? Para producir un amoníaco. ¿Ya? Pero esos análisis yo los puedo hacer una vez que tengo mis factores. Que aquí es 1, aquí es 3 y acá es 2. Todo ese análisis estequiométrico cuantitativo de una reacción la puedo hacer cuando yo tengo calculados mis factores estequiométricos, chiquillos. ¿Ya? Y eso es lo que van a aprender ustedes a hacer. ¿Ya? Equilibrar. Sacar el factor estequiométrico y ver cómo es que se lee esta cuestión. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando nosotros queramos hacer la producción de cualquier compuesto, nosotros sepamos que tenemos que primero, ¿cierto? Plantear mi ecuación, equilibrarla y ver
cuánto necesito de cada quien, ¿ya? Una vez, miren, una vez que usted determina los factores, usted puede determinar los gramos. Puedo determinar los gramos de nitrógeno, los gramos de hidrógeno, ¿ya? Y los gramos de amoníaco. De tal manera que yo puedo ir al laboratorio y crear esta cuestión, ¿ya? Si maso tantos gramos de nitrógeno, tantos gramos de hidrógeno, me van a producir tantos gramos de amoníaco. Ahora, igual, poco probable que lo podamos hacer porque son gases, ¿ya? Pero es un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos que llegar a saber cómo calculo yo los gramos de cada cuestión para producir un compuesto X, ¿ya? Ahora vamos a ver la teoría, y una vez, si Dios quiere, ¿cierto? Si volvemos al colegio, ¿cierto? Poder hacer o representar algunas reacciones, ¿ya? Cotidianas o que están a nuestro alrededor. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguna duda? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguna duda? Un minuto para alguna duda, alguna sugerencia. ¿Se entendió un poco la introducción al tema de estequiometría? Sí, o sea, lo que más importa es equilibrar la... Correcto, ¿ya? Es saber que yo lo primero, que si la profe me muestra alguna reacción química, yo lo primero que hago es ver si está equilibrada. Usted, desde aquí hasta cuarto medio, y si sigue la universidad, ¿cierto? Para poder trabajar con cualquier tipo de reacción, usted lo primero que tiene que hacer es equilibrar, ¿ya? Usted no puede modificar nada ni sacar ningún cálculo si no ha equilibrado una reacción química, ¿ya? Usted equilibra, determina sus factores estequiométricos y de ahí saca las razones, ¿ya? Y luego, más adelante, ¿cierto? Vamos a poder calcular los gramos, ¿cierto? Qué cantidad de cada cosa debo utilizar para crear o producir X sustancia. ¿Se entiende, chiquillos? Ok. Por favor, chiquillos, acuérdense de hasta mañana hay plazo. Hasta mañana hay plazo, ¿cierto? Para los pendientes. Ya, si no va a quedar con nota mínima. ¿Ya? Eso es por hoy, chiquillos. Profe, Dígame. ¿cuáles son esas dos tareas? Mira, son las que di en abril, mayo, junio. Ya, yo las que recuerdo con que me enviaron los chiquillos fueron las tareas, ¿cierto? Donde yo les daba equilibrar reacciones, cuando les di una tarea, ¿cierto? De ver cuáles tipos de reacciones existían, ya que me dieran las de descomposición, las de combustión, que me dieran un ejemplo de reacción,